Bien, ahorita sí, bueno, entonces buenas noches muchachos para todos y muchachas y gente del género neutro, hay que ser incluyentes. Espero que estén muy bien todos el día de hoy. El tema para el día de hoy es la triangulación, es una herramienta bien interesante eh, en todo el tema de la investigación porque digamos que la triangulación es una herramienta de corroboración de la información que se manifiesta en diferentes aspectos de un proceso investigativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de triangulación, hablamos de una herramienta que permite la interacción entre componentes de un elemento para que éste pueda ser corroborado, para que no nos quedemos únicamente con lo que nos ofrece una fuente, con lo que nos ofrece una mirada, con lo que nos ofrece una perspectiva teórica, sino que podamos confrontar esa información y podamos tener más certeza alrededor de la evidencia que nosotros encontramos y además que tengamos diferentes alternativas para. Yo por aquí encontré un Alejo, ¿me video avisas que les cuando... voy a rotar en este momento. Me parece que ahí la profesora explica muy bien, digamos, los diferentes sistemas de triangulación que hay y en cuáles aspectos es que se manifiesta ese tema de la triangulación, porque no solamente se trata de hacer triangulación con el tema de las fuentes de investigación, sino que, como vamos a ver en el video, esta triangulación aparece en diferentes momentos. Digamos que este ha sido un alcance de la investigación moderna en el sentido de que nos logra que nosotros como investigadores saltemos esa brecha de lo que es la subjetividad. Nosotros estamos permeados por ella, ya lo hemos dicho bastante aquí en estos encuentros, somos sujetos sociales, sujetos históricos, y pues por ende, digamos que ese tipo de ideas y de representaciones en las que estamos metidos de alguna manera permean en el ejercicio investigativo. Entonces, gracias a la triangulación podemos de alguna manera nosotros identificar hasta qué punto nosotros hemos establecido un sesgo o hasta qué punto la fuente nos ha ofrecido la información con un sesgo y poder salvar esa brecha allí y que la investigación quede más limpia fuera de eso. Entonces, como les venía diciendo, aquí ahí les voy a compartir el link para quienes quieran, lo pueden ver directamente desde su plataforma, desde su navegador, y les voy a compartir la pantalla. Ok, Carol. Y los que no, pues les voy a compartir la pantalla para que miremos este video. Este video es del año pasado, es de la Universidad de Antioquia y me pareció muy pertinente porque de forma, digamos, muy sucinta, pero sin perder ahí como objetivo como en el detalle, habla muy clarito de las diferentes triangulaciones que hay. Entonces, yo los invito a que lo miremos el video y pues hagamos las preguntas del caso con las dudas que podamos tener una vez lo hayamos visto y posteriormente hacer un ejercicio para más o menos identificar allí estos temas relacionados con la triangulación. ¿Listo? Bueno, aquí está. Bueno, ahí estamos todos en la pantalla. Sí. Perfecto. Profe, se me está cayendo mucho el internet, me disculpa si de pronto me desaparezco la transmisión, ¿vale? Ok, Francisco, no hay ningún problema. Profe, ¿no tiene audio? ¿No lo escuchan allí? No. Qué raro, aquí tengo el audio habilitado.
Cuando también me toca realizar este tipo de presentaciones me pasa igual. Hay una opción que da por ahí que da compartir audio. Hay una opción por ahí también que da compartir audio. Creo que es por eso, profe. Miremos a ver si aquí. ¿Nada? No. Qué vaina con esto. No sabía que existía este problema. Vamos a ver aquí. ¿Nada? No, señor, nada. Qué vaina con eso. Pues parece que no se va a poder esto. A ver qué me dicen. Y de pronto algún compañero no lo puede compartir desde su equipo, no sé. Sí, James. O colocar el video en tu celular, profe, y pones el audio desde ahí. No sé. A veces hago eso cuando no puedo. Profe, Sí. el link que usted nos acaba de enviar es de este video, ¿cierto? Ajá, exacto. Pues no sé, yo le propongo que si nos da el tiempito que dura el video para verlo nosotros desde nuestros computadores o celulares, no sé. Sí, esa es la mejor forma. Yo creo que esa es la mejor propuesta. Yo ya lo estoy viendo. O Y sea, ¿Hay alguien que cualquier, tenga problema con eso? ya, discúlpeme, y cualquier compañero no puede compartirlo desde su pantalla para que lo veamos los demás. pero eso, Tyron, compañero, eso nada más sería copiar el link, abrir una pestaña nueva y pegarlo y ya te sale el video directamente. No tienes que abrir nada más. Es muy fácil. Incluso desde el mismo celular, puedes darle, si estás desde el celular, le das clic y él te lleva de una vez a YouTube y te ubica en el video. Porque lo que pasa es que como se están compartiendo pantalla y hay caída de red, uno, se va a bloquear el video y dos, el audio va a ir un poco retrasado, o sea, va a haber una caída, igual no lo vamos a poder ver en alta calidad, como si lo viéramos cada uno copiando el link. El de Mónica se escucha. ¿Sí? Ah, el de Jaime. Cordial saludo. El día de hoy, para nuestro curso de desarrollo de
Profe, buenas noches. Sebastián dice que si le permite a él compartir la pantalla, a ver si él puede realizar esa función para que usted, porfa, le dé el permiso para compartir pantalla. Ok, sí. A ver, está Sebastián. Listo, ya le di el permiso a Sebastián. Ok, un momento y ya lo intento. Un momento, por favor. Les aviso, lo que pasa es que estoy viendo desde mi celular el servicio de interpretación y la clase, entonces de pronto puede que salga un poquito pequeño, pero esperemos que no haya inconveniente. Las cosas de la tecnología. Cordial saludo. El día de hoy, para nuestro curso de Desarrollo de Habilidades para la Investigación Científica, vamos a abordar el tema la triangulación de la información y la construcción del dato. La triangulación de la información implica la posibilidad de cruzar la información recolectada durante un proceso de investigación. Tradicionalmente hemos creído que lo único que podemos lograr triangular es la información recolectada. Sin embargo, la investigación, como lo hemos visto en este curso, está constituida por una diversidad de elementos, por procesos, por fases que se pueden triangular y en consecuencia podrían enriquecer el dato. Tenemos en cuenta entonces asuntos metodológicos, teóricos y las fuentes primarias que constituyen elementos susceptibles de ser triangulados para obtener una información más precisa o poder enriquecer más aún el dato. La triangulación de la información implica un primer ejercicio entonces de triangulación de datos. En esa triangulación del dato nosotros accedemos a las diferentes fuentes que hemos recolectado para poder empezar a encontrar diferencias sustanciales, tendencias que nos permitan, digamos, llegar a algún contraste. Una podría encontrar que hay formas de triangular de acuerdo al espacio en el cual se hace la recolección de fuentes, al tiempo, es decir, en qué momento se hace esa recolección de información y a qué tipo de personas vamos a triangular, si son mujeres, si son hombres, si son niños, si son jóvenes, etcétera, dependiendo entonces de las fuentes que nosotros accedimos para recoger la información. Otro proceso de triangulación tiene que ver con la triangulación metodológica. En la triangulación metodológica nosotros ubicamos cuáles fueron las estrategias que utilizamos para recoger la información y a partir de esas estrategias sobre las cuales decidimos hacer la recolección, empezamos a hacer ese ejercicio de triangulación. Aquí partimos de un ejemplo teniendo como base las 3 estrategias metodológicas más utilizadas, que son el grupo focal, la entrevista y la observación participante. Estas técnicas entonces nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la forma en cómo se aplicaron, hacemos un contraste de esos resultados. Y allí, al igual que en la triangulación de fuentes, hacemos una contrastación de las convergencias y divergencias hacia donde encontramos los resultados. Esto es, digamos, que la triangulación que más se utiliza y que se hace de manera más inconsciente en el proceso, porque finalmente nosotros cuando estamos haciendo un ejercicio de análisis, lo que vamos es rastreando, digamos, esas tendencias que encontramos en la información que nos pueden ayudar a sustentar y a soportar un dato. Una tercera forma de triangulación es la triangulación teórica o conceptual. Y aquí es donde nosotros revisamos ese marco teórico
esa elaboración que hay sobre algún concepto o teoría específica, y también nos ayudan a tomar decisiones frente a cuál es la teoría que mejor soporta nuestro trabajo de investigación. Allí nosotros lo que hacemos es rastrear qué es lo que dicen los autores frente a una teoría o concepto, cuál se identifica mejor con los propósitos que tenemos en la investigación, dónde se diferencian y qué tienen en común. Esto sucede generalmente cuando hay un marco teórico o conceptual que tiene un desarrollo importante y que, como ha tenido ese desarrollo, nos da cuenta de varias formas de definirlo en las cuales nosotros vamos tomando decisiones. Aquí tomamos como referente, por ejemplo, las teorías del desarrollo. Las teorías del desarrollo han venido teniendo, digamos, una evolución importante en el tiempo, y a partir de allí se han venido gestando teorías o conceptualizaciones relacionadas, por ejemplo, con el desarrollo humano, con las teorías socioeconómicas o con el subdesarrollo. Ya nosotros vamos buscando cuál de esas es la que se relaciona mejor con nuestro campo de estudio. La triangulación teórica conceptual es, yo creo que de las primeras triangulaciones que nosotros hacemos durante todo el proceso de investigación, porque es a partir de allí que empezamos a tomar decisiones. Una cuarta fase o estrategia de triangulación es la de los investigadores. Esto lo hacemos cuando el trabajo de investigación ha tenido un desarrollo importante en un campo de investigación científica, es decir, ha sido abordado desde distintas perspectivas disciplinares o campos, y para los cuales es necesario contrastar, digamos, una información que nos pueda servir para argumentar mejor nuestro dato. Tenemos dos posibilidades. La primera es que abordamos a los investigadores que tienen ese campo de experticia de manera independiente y luego contrastamos esa información, o en estrategias como grupos focales contrastamos ese conocimiento de esas personas específicamente y las ponemos en un diálogo para poder identificar puntos en común y tensiones. Entonces allí a lo que buscamos llegar es cuáles han sido las conclusiones a las que han llegado en sus trayectorias investigativas. Y como les dije, se puede hacer bien sea en un espacio concreto de un grupo focal, o bien sea por entrevistas individuales, y luego nosotros en el ejercicio de análisis y sistematización empezamos a contrastar la información. Finalmente, existe el proceso de triangulación múltiple. Allí nosotros lo que hacemos es combinar esos tipos de triangulación buscando, digamos, allanar más escenarios o campos de investigación, ¿cierto? Esos campos de investigación que nos puedan ayudar cada vez más a enriquecer el dato. Podemos contrastar y podemos justificar de alguna manera cómo se construye el dato de acuerdo a una metodología, de acuerdo a una teoría, de acuerdo a una experticia. Y allí conjugamos esa información y logramos darle más soporte a ese producto final de la investigación. ¿Cómo construimos el dato? Teniendo en cuenta estos referentes sobre los cuales nosotros hacemos esa triangulación de la información, esas son como las bases, los cimientos de ese producto final del dato. Es decir, nosotros luego de que organizamos esa información, que decidimos analizar y tener en cuenta las bondades que nos ofrece la triangulación, ya nos remitimos a hacer un ejercicio de construcción del dato. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles fueron las preguntas sobre las cuales nosotros establecimos el ejercicio de investigación? Es decir, en este momento en que estamos construyendo el dato, nosotros nos remitimos a ese momento inicial para poder verificar que efectivamente esas preguntas que nosotros formulamos inicialmente, o esa pregunta que formulamos, haya logrado ser correspondida en el trayecto del proceso de la investigación. Entonces nosotros tenemos esas preguntas astutas que denominamos así porque fueron las preguntas que estratégicamente construimos con el fin de que obtuviéramos las respuestas necesarias e indicadas para nuestro objetivo de investigación. El segundo punto de partida es esa búsqueda intensa de respuestas. Nosotros decidimos en qué momento hemos tenido suficiente información con respecto a lo que estábamos buscando, o si fue necesario generar otra estrategia para socavar más información. El otro es la observación activa, que tiene que ver con no es solamente la observación en campo, sino observar cómo ha sido nuestro proceso para dar cuenta en qué momento estamos y si realmente estamos en el momento preciso para hacer el ejercicio de la construcción del dato.
y acudir a la memoria precisa, tener en cuenta esos elementos memorísticos en los cuales nosotros ubicamos adecuadamente la información que necesitamos para poder darle una estructura más sólida y coherente a nuestro producto final de investigación. ¿Qué valida la recolección de nuestros datos? Primero, realmente cuando nosotros definimos ese diseño metodológico en donde decidimos cuáles son las preguntas, los perfiles de quienes vamos a indagar, eso es donde allí es donde nosotros ubicamos el valor de esa información recolectada, que si fueran las personas indicadas o adecuadas para recoger o que la muestra que hayamos decidido utilizar para hacer el análisis sí haya sido la muestra adecuada y pertinente. Tener en cuenta cuáles son los procesos internos que de alguna manera ignoramos, pero que también decidimos dejar como válidos en nuestra investigación, y cuáles son esos externos que son observables y descriptibles que se consideran importantes. Aquí es algo así como un juego entre ese proceso subjetivo y objetivo en el cual nos encontramos cuando estamos haciendo investigación, pero que en la investigación científica en algunos campos solamente constituye un campo de información objetiva, en tanto los datos estadísticos son tales y no pueden ser refutados porque su forma de evidenciación y de comprobación es única. El tercer elemento tiene que ver con la intuición y la creatividad. ¿Cómo producimos nosotros esos datos que recogimos? ¿Cuál es el lugar que les damos para que tengan una información coherente, válida y veraz en el campo de la producción científica? Y por último está el conocimiento como una caja negra, es decir, conocemos la entrada, tenemos en cuenta las preguntas, los objetivos, la estrategia metodológica que utilizamos, pero finalmente no sabemos qué va pasando en el medio. Y finalmente tampoco sabemos cuál es el producto final, porque al momento en que terminamos la investigación puede que nos encontremos con unas formas de reorganizar la información debido a los hallazgos. Y este ejercicio opera, digamos, en todos los campos del esfuerzo intelectual. Existen a su vez unos patrones de análisis que siempre van a estar presentes al momento de analizar la información. Estos patrones de análisis tienen que ver con la perspectiva disciplinar, es decir, desde qué disciplina estoy construyendo yo la información, o desde qué perspectiva disciplinar construyo yo la información, o si en diálogo con otras perspectivas disciplinares logro conjugar una información que me permita tener otras formas de interpretación. El segundo patrón es la intuición, que voy identificando yo o que fui identificando en el camino como una información valiosa que no había considerado al inicio. Y finalmente el razonamiento creativo, y tiene que ver con las formas en que yo finalmente voy a producir esa información que vimos en algunas de las unidades anteriores, que tenían que ver con la forma como se producía o se divulgaba el saber científico. Estos patrones de análisis tienen a su vez unas formas de razonamiento que son la inductiva y la deductiva, ¿cierto? En la primera, que es la inductiva, el investigador o la investigadora está organizando previamente la información y que va de acuerdo a ese diagnóstico previo. De la información recogida nacen las categorías. En la segunda, que es la deductiva, el investigador o la investigadora esperan que la información recolectada finalmente sea una respuesta a esos referentes teóricos, de los cuales se deducen las categorías y subcategorías. A partir de allí, el investigador entonces estableció esa categorización, que es finalmente, bien sea inductiva o deductiva, son las categorías las que nos permiten finalmente construir cuál va a ser la estructura de nuestro documento final. Y es así porque con el hallazgo de la información, la revisión que hacemos de esta, es que podemos empezar a darle un sentido a esa información recolectada. Porque empezamos a encontrar tendencias, por ejemplo, categorías que desaparecen y otras que van emergiendo, que van tomando fuerza. En ese sentido, el ejercicio de la categorización nos ayuda a hacer una clasificación de las unidades. Esto puede tener en cuenta asuntos referidos a situaciones específicas del campo de investigación o del objeto de estudio, a contextos, a actividades, a acontecimientos, a relaciones entre categorías, a opiniones. Es decir, nosotros partimos de un esquema categorial que definimos al inicio, pero finalmente con los hallazgos estos esquemas pueden ir variando. Por eso,
la investigación en algunos momentos toma cierto carácter de flexibilidad. Hay entonces además unos procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos están presentes durante todo el proceso de la investigación, pero al momento de producir la información van tomando una fuerza importante. El primero es el ejercicio de la comprensión. Y aquí la comprensión es cómo determinamos una literatura o unos campos teóricos específicos que son relevantes, que los dejamos, por decirlo de alguna manera, en remojo y que luego los volvemos a retomar para poder hacer ese ejercicio artesanal de conjugar el referente empírico, que es la información recolectada, con ese campo teórico. Determinar qué es lo nuevo y qué es conocido, ¿cierto? ¿Cuál es el factor innovador que tiene o que aporta nuestro campo de investigación? Decidir si hay unos datos suficientes para una descripción completa, detallada, clara y rica. Y allí encontramos si el medio de investigación fue extraño o es extraño. De lo contrario, hay que asumir ciertas formas de cautela, que absorbamos la información sin juzgar y con un esfuerzo muy concentrado, que haya una disposición de los participantes para tolerar esa intromisión y compartan su mundo, una indagación activa, unas notas con frecuencia descriptivas que no se mezclan con las analíticas y la literatura independiente de los datos. Ojo, este proceso cognitivo es comprender en qué momento nos encontramos y cuál es el lugar que tiene cada una de la información que vamos recopilando, bien sea teórica o bien sea empírica. El segundo proceso cognitivo es sintetizar. Y es, aquí fundimos los casos y las experiencias recogidas para empezar a describir ciertos patrones o comportamientos de los datos. Y allí vamos separando qué es lo importante y qué es lo menos importante. Ojo que hay momentos en que uno va determinando que esto no es importante, pero al momento de socavar más información se da cuenta que eso que considerábamos como menos importante va tomando fuerza. Vamos construyendo algunas ideas y rangos de la información, pero vamos también acá en este momento específico de la investigación de lo particular a lo general. Allí empezamos a hacer un análisis interparticipante o una comparación de los datos y empezamos el inicio del análisis de las categorías. El tercer proceso cognitivo tendría que ver con la teorización. Ahora sí, vuelve y juega un papel importante de la teoría como ese foco que orienta o que guía el proceso. Empezamos a hacer una construcción de teoría a partir de esa comprensión de los datos. Si va emergiendo un nuevo campo teórico o conceptual, o si esos datos que recogimos dialogan con ese referente teórico acordado inicialmente. Esto es un proceso que es continuo, que es activo y que es riguroso. Aquí nosotros empezamos a formularle preguntas a los datos. Empezamos a identificar valores y creencias en los datos. Empezamos a tener un pensamiento lateral, es decir, mientras estamos analizando información, se nos van arrimando ciertas ideas que nos van a ayudar un poco a contrastar esa información, porque ya venimos con un bagaje de conocimiento de ese campo de investigación sobre el cual estamos trabajando. Y empezamos a hacer un ejercicio de conceptualización o de identificación en asuntos similares o distantes. Hay a su vez también un desarrollo que es sistemático, inductivo y creciente. Mientras más nos vamos sumergiendo en ese campo de análisis de datos, vamos a tener muchas más formas de ir resolviendo esos datos. Y hay una conjetura y falseamiento, porque empezamos a hacer una especulación con el dato hasta que llegamos a la concreción del dato, porque ya estamos convencidos de que efectivamente hacia allá es donde queremos llegar con ese dato. Finalmente, entonces, retomando el inicio de esta presentación, encontramos nuevamente el ejercicio de la triangulación, pero ya dentro del proceso cognitivo. Ese ejercicio de triangulación como un proceso cognitivo se da a partir de ese proceso de reconceptualización que nosotros hacemos con el dato, a partir del cual nosotros vamos articulando ese desarrollo de la teoría emergente para llegar final a esa construcción de nuevo conocimiento, que es a lo que esperamos llegar con un ejercicio o producto de investigación. Esperamos que los contenidos ofrecidos el día de hoy sean el insumo suficiente y necesario para que culminen exitosamente su producto de investigación como resultado del curso.
Bueno, listo. ¿Cómo les fue con el video? Muy práctico, muy didáctico, muy sencillo en su lenguaje, ¿no? No lo veo como tan demasiado abstracto y enredado, ¿no? No sé. Así es, Tyron. Sí, me pareció bastante interesante el video porque pues habla de unas cosas que son muy complejas y de hecho hay un punto en que la cuestión se pone un poco complicada cuando empieza a hablar de la construcción de categorías, etcétera, que ya son cosas que ustedes van a ver en las siguientes materias de investigación. Pero hay unos elementos allí, sobre todo lo que les decía con el tema de las triangulaciones, que me parecieron bastante importantes para ilustrarlos a ustedes, que vieran que cuando estamos hablando de triangulación no se trata solamente de la triangulación de la información o de las fuentes, sino que este proceso tiene que aplicarse a lo largo de todo el trabajo investigativo. Y pues para que lo tengan en cuenta ustedes, pues no solamente ahorita en esta materia, sino en adelante cuando ya empiecen a hacer sus propios trabajos de investigación. Digamos que en conclusión un poco lo que yo sacaba viendo el video de la profesora es que esa construcción de conocimiento y los trabajos de investigación son una constante triangulación en la medida que todo el tiempo tenemos que estar confrontando teoría, confrontando metodología, confrontando los datos, confrontando las fuentes, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario por hacer alrededor del video? ¿Quedó clarísimo? Profe, Sí, Nelson. su merced nos había dado dos lecturas y de triangulación. Entonces yo creo que quedó muy bien explicado con lo que dice la exponente ahí. Ella como que le deja claro a uno, porque en las lecturas que nos enviaste, pues siempre trata uno como de volteársele la cosa. Son varias cositas que no quedan del todo claros, ¿no? De pronto porque apenas estamos tocando estos temas y entonces a primera vista, cuando uno le pega una primera leída, pues da la impresión de que es un poco difícil, ¿no? No se ve tan claro. De pronto aquí con el video que nos acabas de mostrar, pues yo ya como que vislumbro un poquitico más de claridad, porque en la primera leída de las siempre es como, no sé, le queda a uno siempre algo, un sinsabor ahí. Claro, claro, Nelson, se me activó esta vaina. Es que cuando uno está leyendo metodología de investigación o cuando incluso está leyendo teoría, la cosa es muy complicada porque exige unos niveles de lectura. Digamos que el primero es simplemente como el reconocimiento de qué es lo que se está hablando, pero posteriormente uno tiene que volver y volver varias veces. Es un poco como también los niveles de lectura que habla Daniel Casani, ¿no? Que uno debe leer un texto mínimo 3 veces, el primero como para identificarlo, el segundo para determinar un poco la estructura y ver como los elementos de los que quiere hablar, y el tercero para generar una comunicación a partir de la experiencia propia. Y bueno, en este tipo de textos, pues muchísimo más. Hay que repasarlos muchas veces, por lo mismo, por lo que estás diciendo, porque también uno apenas está empezando en el proceso, uno no ha hecho trabajo previo de investigación, y ese trabajo previo de investigación implica un proceso que es muy importante, que es equivocarse, que es frustrarse, darse cuenta que lo que uno esperaba no responde a lo que se produjo y todo lo demás. Ya cuando uno empieza a ver este tipo de videos o hacer este tipo de lecturas con lo que uno ya ha vivido, pues uno ya empieza a identificar y a decir, ah, ahí fue donde yo me equivoqué, o ah, esto fue lo que a mí me faltó en ese momento. Por ejemplo, en el caso de ustedes, antropólogos, es muy fácil obnubilarse con lo que está ofreciendo la fuente. Y pues, estamos trabajando o trabajan ustedes con fuentes vivas, pues esas fuentes tienen unas intencionalidades y tienen su propio comportamiento.
entonces es muy factible que incluso la fuente se burle de uno. Uno puede estar yendo a una comunidad, uno es el bicho raro allá y, por ejemplo, a uno se le ocurrió la brillante idea de entrevistar a uno de los niños de la comunidad y los niños para gozársela le dicen a uno que es que la ceremonia que hubo el día anterior era con sacrificios y que lo que comió era carne de no sé qué animal y uno queda ahí como... Entonces, ese tipo de cosas se pueden dar y aparentemente son simplemente experiencias allí, pero luego con el tiempo uno se da dando cuenta de eso, de que la historia, de que la fuente puede mentir. Incluso yo hablo desde la experiencia personal cuando estuvimos viendo historia oral, que es lo que más se asemeja un poco al trabajo de la antropología. Teníamos que entrevistar a una fuente, desarrollar una serie de preguntas enfocados en 3 temas particulares y uno se daba cuenta que muchas de las cosas que decía la fuente o no eran ciertas o los datos no cuadraban del todo, ya fuera porque la fuente había determinado que había determinado, digamos, esa información era algo culposo, o ya fuera por todo el ejercicio de la memoria. La memoria es un proceso que está en constante construcción, entonces las cosas que nosotros hemos vivido no las pensamos de la misma manera un año después de haberlas vivido, 5 años, 10 años después. Entonces, por eso es importante todo el tema de la triangulación de las fuentes y todo el tema de la duda constante. Carlos, ¿vas a decir algo? Sí, quería hacer un aporte frente al ejercicio de lo que nos compartes en el video. Bueno, siento que la triangulación es una herramienta bastante interesante en la medida que cuando se realizan ejercicios de investigación, además que la investigación tiene esa particularidad y es que se aprende en el hacer. Puedes leer mucha teoría, te puedes leer toda la teoría de la acción-participación del método de investigación de Falsborda y créeme que no lo vas a aprender sino hasta cuando lo llevas a práctica. Y ahí mismo está ese proceso y creo que ahí es importante la herramienta y creo que por eso se vuelve tan importante, valga la redundancia, en todo el proceso de investigación, porque uno a medida que va avanzando y hace un registro de análisis muy superficial de toda la información que tiene, se va a encontrar que tiene un montón de información y que la información que realmente es valiosa para el proceso investigativo es muy poca. Entonces creo que ahí es el aporte importante de este método o de esta herramienta, porque además te mantiene ese horizonte de sentido que es esa primera pregunta, ese ejercicio de recolección de datos, ese ejercicio de las entrevistas o de los grupos focales. Bueno, ¿qué es finalmente a lo que yo voy ahí? Yo siento que cuando leí el texto un poco planteaba esas investigaciones de trazo largo que requieren equipos de investigación, que requieren levantar muchos datos al tiempo, varias miradas, que es diferente de cuando uno hace una investigación cortica allí. Con esto no digo que, pues, que la herramienta no sirva para las investigaciones corticas, efectivamente va a ser muy útil a la hora de poder abordar estos procesos. Muchas gracias por ese aporte, realmente no lo conocía. Ya Manuel. Sí, Tyron. A ver, ya Manuel, frente a toda esta reflexión que estamos haciendo, a mí me parece interesante que el investigador se equivoque. ¿Y por qué me parece interesante que el investigador se equivoque? Porque rompe paradigmas y porque el investigador se está entrando en un mundo nuevo que no conocía y en una propuesta nueva o diferente. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, la triangulación de investigadores en lo que he interpretado yo. Por favor, me orienta si estoy algo confundido, porque creo que nosotros como antropólogos pienso que nuestra triangulación va de la mano hacia este tipo de triangulación de investigadores, porque vamos a recurrir a variadas fuentes
y a variadas disciplinas para nuestro quehacer Se antropológico. te fue el audio, Tyron. Aló, Ya, ¿me listo. escucha? Porque considero yo que a través de la triangulación de investigadores, el antropólogo se está ayudando de muchos profesionales de diversas ciencias para su ¿Ustedes están trabajo. escuchando a Tyron, compañeros? ¿Me Sí, escucha? yo lo escucho, Tyron. Es a mí el que me está yendo el audio. Ujú. ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, el problema es mío, Tyron. Sí, Tyron, sí, nosotros estamos escuchando. Bueno, entonces yo considero que la triangulación de investigadores, sin negar la importancia de las demás triangulaciones, son interesantes para el trabajo antropológico, y más cuando este trabajo antropológico es orientado hacia una determinada comunidad. Llámese una comunidad afro, una comunidad indígena o también una comunidad dentro de la realidad urbana. Porque yo en estos días reflexionaba y yo decía, bueno, el antropólogo tiene que ser universal. El antropólogo tiene que hacer su trabajo en todo el entorno cultural que él quiera meterse en ese cuento. ¿Ve? Entonces considero yo que allí la triangulación de investigadores aporta mucho para que el antropólogo como que vaya poniendo los pies en la tierra. Y a mí no me da miedo equivocarse, porque yo creo que cuando uno va a hacer una investigación y uno va con esa prepotencia de creer que no se va a equivocar, ahí empezó su primer error. Precisamente el investigador se tiene que equivocar para ir llegando poco a poco a encontrar esa verdad de esa realidad que él quiere dar a conocer, ¿no? Sí, totalmente cierto, Tyron. Me quedo con lo que estás diciendo y con lo que estaba diciendo por aquí por el chat María Alejandra, que habla dentro de todo del tema de la... Se me fue por aquí la palabrita. La creatividad. Ninguna investigación es igual a otra. Dentro del proceso de investigación, como decía también Carlos, uno puede haberse leído todos los libros habidos y por haber, uno puede haberse aprendido de memoria el proceso metodológico que sea, y al momento de usted confrontarse con el objeto o el sujeto de estudio o lo que sea, usted se va a dar cuenta que eso le ayudó hasta cierto punto. De ahí para adelante hay un proceso en que usted le toca hacer de tripas corazón, digamos, reacomodar la metodología, porque es que hay un pedacito ahí que usted no le cuadra, y mirar dentro del proceso. Y dentro de ese proceso es muy propio el tema de la equivocación. O usted se da cuenta, por ejemplo, que usted diseñó súper cuidadosamente un cuestionario para entrevistar las fuentes, y resulta que las fuentes no le están respondiendo lo que usted estaba esperando, ya sea porque es un tema complejo, porque no entendieron la pregunta, por lo que sea, y toca dentro de ya del proceso, usted ya arrancó con eso, a usted le toca mirar entonces de qué manera puede solucionar ese tipo de cosas. En el caso de la entrevista, por ejemplo, recuerdo que nos pedían que hiciéramos la entrevista entre 2 y 3 veces, la misma entrevista, con las mismas preguntas. Recuerdo también que nos hablaban que no podía uno llegar simplemente donde la fuente y decirle, venga, buenas tardes, siéntese, estas son las preguntas, sino que tenía que haber un trabajo previo para que la fuente se sintiera también cómoda, se sintiera relajada y pudiera responder lo que uno quería averiguar. Todo ese tipo de cosas no siempre aparecen en los documentos. Y estoy hablando solamente de una sola forma. Y ese tipo de actividades, ese tipo de conocimientos y de estrategias solamente se aprenden al momento de realizar las investigaciones. Es una cosa que es muy compleja, pero además es muy bonita. Incluso ahí cuando la señora, la profesora en el video hablaba de la creación de nuevo conocimiento y de nuevas teorías, uno tiene que ser muy consciente, digamos, durante todo el proceso, por una parte para no obnubilarse y no dejarse maravillar, tener como siempre ahí la duda de hasta qué punto es válido eso que estoy obteniendo allí. Y por otro lado,
tener uno la capacidad de poder identificar si lo que yo estoy haciendo es algo que está marcando un precedente o es algo que ya responde a una estructura anterior. Si estoy descubriendo que el agua moja o en efecto me estoy encontrando con algo que es completamente nuevo. Y esa posibilidad solamente la permite la preparación previa que nosotros tengamos. Por una parte, en el componente teórico y por otra parte, en el componente metodológico. Y sobre todo, estar imbuidos en la temática que estamos trabajando. Hay un error muy natural dentro del proceso de investigación y es un error que lo encuentro mucho en los estudiantes de pregrado, apenas es entendible eso. Y es el tema de que cuando uno está en el pregrado, pues pucha, uno quiere coger como todo esto y trabajar. Entonces usted dice, por ejemplo, profesor, yo voy a trabajar la brujería en Colombia en el siglo XVIII. Una cosa como esta, ¿no? Entonces uno dice, bueno, listo, la brujería, perfecto, entonces vas a escoger 100 años y vas a hablar de brujería, entonces tenés que leer archivos en el caso de comunidades de indios y en el caso de negritudes y en el caso de criollos, porque se han dado procesos en los 3 niveles. No, yo solamente voy a trabajar comunidades afro. Ah, bueno, perfecto. Entonces, listo, arranque, siglo XVIII, vamos a arrancar entonces los archivos desde 1700 a 1799. No, profe, lo que pasa es que yo en el archivo que estoy trabajando solamente hay de 1730 a 1748. ¿Cómo así que en el archivo? No, usted tiene que ir a todos los archivos que hay en Colombia, porque usted va a trabajar la brujería en Colombia. No, lo que, bueno, y así uno va y va mirando y el pobre tesista le toca coger ahí un machete e irle boleando machete porque se dio cuenta que el que mucho abarca poco aprieta. Y es algo entendible porque tienen todas las ganas del mundo, pero no han tenido la posibilidad, volvemos a lo mismo, de confrontarse en un trabajo de investigación y entender que nosotros tenemos que simplificar el objeto de estudio que estamos trabajando y que la riqueza no se encuentra en, digamos, en todo el abordaje temporal o en todo el abordaje temático, sino que se encuentra es en la capacidad de yo como investigador de darle un tratamiento a los datos que estoy obteniendo y de confrontar eso que estoy viendo allí con toda la teoría que tengo previamente. De nada me sirve yo tener la posibilidad de tener una base de datos, por ejemplo, de 50 años de procesos de brujería y todo lo demás, si yo no tengo los insumos teóricos y metodológicos suficientes, incluso el equipo material y humano, para trabajar ese tipo de temáticas. Entonces, dentro del proceso de investigación es muy importante tener en cuenta la cuestión de la sensatez. Tenemos que ser completamente sensatos y humildes al momento de escoger el tema que voy a trabajar y cuál va a ser, digamos, la dimensión de lo que yo voy a hacer. De decir, yo me siento en capacidad de trabajar con estos años, con este archivo o con estos archivos, para poder sacar un buen producto, un producto de una persona de pregrado que no tiene, digamos, todo el bagaje, que no se ha fogueado en el campo de investigación, para sacar un buen producto en un proceso más o menos de año, de 2 años que dura todo el tema de lo de la tesis. Profe, sí, Anderson. Yo quería preguntarle algo allí frente a eso. Usted habla de no abarcar mucho. Cuando hacemos una investigación, el proceso deductivo es un proceso de purificación, ¿sí? La deducción que va de lo general a lo particular es un proceso de purificación del conocimiento, de la purificación de las herramientas que se me van dando para yo llegar al punto concreto. ¿Con eso qué le quiero decir? Que abordar lo general para llegar a un punto concreto también es importante hacerlo. Es decir, yo debo tener en cuenta que la limpieza la voy logrando en la medida en que voy llegando paulatinamente de esto general a lo particular. ¿Sí? Y en lo particular yo puedo decir, hombre, aquí está la síntesis de cierta manera o la validación a través del conocimiento, la validación de esa verdad. Entonces, yo considero que tampoco lo podemos descartar del todo. ¿Sí? También se puede utilizar como una herramienta para purificar la verdad que voy a encontrar.
Entonces hay herramientas que yo las puedo tomar y puedo hablar en el concepto suyo de la brujería, del Pacífico, la brujería, todo lo que tiene que ver en el valle, de la brujería, esos elementos para luego ir llegando al concepto concreto que quiero llegar. Por ejemplo, ¿qué es la brujería? ¿En qué consiste la brujería? En esa particularización, lo general es bueno tenerlo en cuenta. Le compré el arnés a Novita, me costó 22.000 pesos. Bien. El arnés. Sí. Entonces quería como decir eso, profe. No sé si se ha equivocado allí en ese aspecto. Lo que pasa, Anderson, es que cuando en el video están hablando del proceso deductivo y que va de, digamos, de lo general a lo particular, ese proceso deductivo hace referencia ya con una información obtenida. Lo que sucede es que esa información obtenida es una vez ya se han vencido otra serie de pasos. Y es un poco lo que está diciendo aquí en el chat Carlos. Cuando yo estoy haciendo lo que se llama el anteproyecto de grado, donde yo escojo una temática, donde escojo la pregunta de investigación, donde escojo el objetivo general y los específicos, etcétera, etcétera, se supone que en ese momento yo tengo claro y he delimitado suficientemente qué es el objeto que yo voy a estudiar, cuáles son las preguntas que yo le voy a hacer y cuál es la metodología que voy a aplicar a eso, sumado a los insumos teóricos para ello. A partir de allí ya hay una delimitación de la temática y todo lo que te estoy comentando, y claro, posteriormente se llega a un punto donde hay una serie de información obtenida, pero ojo, esa serie de información obtenida ya responde a la pregunta, al objetivo específico, y al objetivo general y a los objetivos específicos. A partir de allí, ahí podemos hacer efectivamente a lo que te estás refiriendo, que sería hacer también un proceso deductivo en el sentido que puede que la información obtenida respondió a unos objetivos que yo tenía previamente establecidos, pero resulta que esa información también me da pie para establecer otra serie de conjeturas y establecer otra serie o hacer otra serie de tratamiento a estos datos para determinar otras cosas. Claro, en ese orden de ideas, lo que estás diciendo es completamente sensato. Yo no puedo tampoco despreciar la información que he obtenido, digamos, la información accidental que he obtenido. Y por eso allí es importante, claro, el proceso de deducción. En la medida que yo puedo identificar, venga, es que esto que yo hice aquí también me sirve para un trabajo posterior, ya no con este sentido, con este objetivo que tracé la primera vez, sino con otro tipo de elementos. Y allí es importante, digamos, lo que está diciendo la profe, con todo el tema del proceso deductivo e inductivo. En ese orden de ideas podríamos decir que en estos procesos de investigación es importante el primer paso, que sería el proceso inductivo, que yo voy a ir desde lo específico a lo general, ¿sí? Que es una temática allí que yo escojo, por ejemplo, sigamos con el ejemplo, el tema de la brujería, y a partir de allí yo voy a empezar a identificar una serie de variables, una serie de elementos que yo puedo sacar de allí, y posteriormente, sí, ya hacer el proceso deductivo, que ya es con todas las variables que me dejó, hablando específicamente, por ejemplo, procesos de brujería, con comunidad indígena. Entonces, determinar ya, digamos, toda la oferta de información que me generó ese barrido de documentos o ese barrido de fuentes o lo que hayamos usado en ese momento. Entonces, sí, Nelson. En el caso de nosotros, como antropólogos, digamos que puede haber, no sé, yo diría que una ventaja es que nosotros hacemos o desarrollamos todo en el campo de trabajo. Digamos que nosotros podemos, lo que hablaba usted al principio, de que nosotros podemos estar directamente en las comunidades, por decir comunidades, independientemente de donde sea. Nosotros como antropólogos tratando de investigar en el campo, eso nos va a ayudar un poco más que de pronto otras ciencias en la investigación, o es igual en cualquier tipo de investigación. Pues fíjate, Nelson, hay como pros y hay contras en relación con eso. Te lo pongo de esta manera. En el campo de la historia, nosotros tenemos una virtud y es que la fuente de nosotros ya está muerta.
y respondemos a unas fuentes que son regularmente son fuentes escritas. En ese orden de ideas nos permite una triangulación de fuentes mucho más fácil. Yo puedo mirar lo que está ahí, el documento que ya está allí y pasaron muchos años, puedo confrontarlo también con lo que me ha dicho la teoría y leyendo lo que han colocado otros colegas. Y en ese orden de ideas es una investigación que es mucho más tranquila. ¿Cuál es el problema? Que yo no le puedo preguntar tanto como quisiera, como en el caso de ustedes, que esa es la gran ventaja de la antropología. Por lo mismo, ya mi fuente está muerta. Entonces yo solamente puedo trabajar con la información que me está dada en ese documento. En el caso de ustedes, pues es todo lo contrario. La fuente está viva, entonces también puede suceder que lo que me está diciendo hoy, el día de mañana no me lo diga, o el día de mañana me diga otra cosa, pero también tengo la oportunidad de yo jugar un poco más con ese tipo de fuentes. En cualquier caso, para eso está justamente el tema de la triangulación, para nosotros todo el tiempo estar determinando, bueno, ¿qué me dice la teoría? Bueno, ¿qué me dice lo que han hecho trabajos previos de otros colegas? ¿Y qué es lo que me está diciendo en ese momento lo que estoy encontrando allí? Ya sea para afianzar lo que yo estoy encontrando, o ya sea para cuestionarlo, o ya sea para cuestionar incluso lo que dice la teoría y lo que dicen los otros colegas, porque eso es en diferentes direcciones. No solamente se trata de que lo que dice la teoría es palabra divina, o lo que dicen los colegas es palabra divina, sino también que el ejercicio de investigación permite eso, esa mirada hacia atrás y decir, venga, pero es que yo encontré esta cosa aquí, que esto va en contra de lo que yo he leído anteriormente, y yo puedo determinar con todo el tratamiento de las fuentes y con toda la rigurosidad metodológica que apliqué aquí, que lo que está pasando o lo que se ha dicho anteriormente no es cierto. Y eso ha sido bastante interesante y bastante importante, porque en la actualidad estamos encontrando, hablo obviamente desde el campo de la historia, que es lo que más manejo, ya te doy la palabra, Jaime, estamos encontrando, por ejemplo, la participación fundamental de las mujeres y de los negros en los procesos de independencia. Y era una cosa que ya se había, digamos, ya se había despachado fácilmente en trabajos anteriores. Había una idea bastante errónea de que los procesos de independencia habían sido de los criollos, pero nuevas investigaciones con nuevas fuentes han determinado que no, que los procesos de independencia jugaron un papel fundamental. Los pueblos de negros, por ejemplo, lo que se llama, se me envía el nombre en este momento. Mira, Joan Manuel, por ejemplo, aquí en Buga, sí, más de uno en Buga no sabe quién fue Antonia Ruiz. ¿Quién fue Antonia Ruiz? Una mulata que trabajó por la independencia en la batalla de San Juanito, en Buga y también en el centro del Valle. Entonces, ahí hay que ver muchas veces, y entramos a un tema de ideologías, cómo a nosotros nos han dado una historia romantizada, una historia también politizada, una historia alejada de la realidad y una historia temerosa. Sí, profe, perdón. Yo digo una cosa, lo que está diciendo Tyron. Yo estuve allá, por mi trabajo me tocó ir allá al museo que ustedes tienen, el Tascón es muy bueno, y hablar allá con esos señores. Pero es que nosotros tenemos, en el caso suyo, que es historiador, o en el caso de las ciencias suyas, es que nosotros solamente vemos la información de los españoles, digámosle así, pero no tenemos la otra parte. Entonces, como que solamente escuchamos esa parte, pero ¿y los de acá? ¿Y los nuestros? ¿Qué pasó con los nuestros? Ellos cuentan la historia de ellos, y para ellos nosotros somos los indígenas que no teníamos alma, para ellos nosotros somos, bueno, en fin, pero entonces también no sé hasta qué punto ese sería un tema muy interesante, ¿no? La historia visto de este lado, que no sé hasta qué o cómo sería para poder encontrar algo de lo que se está diciendo, profe, con el tema de las fuentes. Sí, totalmente. Jaime, ibas a decir algo. Buenas noches, sí. Yo arranqué hace mucho rato con un proyecto referente al turismo en todo Colombia, las partes turísticas escondidas donde estuvieron muchos colonizadores en guerra con los nativos, pero
lo que usted dice, una cosa ya de la otra. Resulta que di con el punto en que en cada parte donde están escondidas estos sitios, hay guerra, hubo guerra pues política. Pero entonces yo preguntaba, ¿pero por qué hubo la guerra política? ¿Qué tanto hay detrás de estos sitios que la política lo persigue? Abandono del Estado, hubieron grupos al margen de la ley, tanto derecha como izquierda, peleando el territorio. Pensé llegar a Marquetalia, pero no alcancé porque ciertos grupos no me dejaron, llegué hasta Gaitánía, los grupos no me dejaron llegar hasta allá. Me puse en contacto con el de la ETCRC de allá de Marquetalia y él me dice que los grupos siguen, los otros grupos siguen hostigando porque no quieren en verdad dar a entender a Colombia cuál fue la historia de por qué se formaron los grupos de autodefensa comunistas, como se llaman en ese tiempo. Luego estuve por acá cerca esta semana por el páramo, por la cordillera central, en una ecoaldea de Mediacara, por Quindío hacia arriba. Y el señor es un sociólogo, me decía que arrancó el proyecto con Inravisión, pero luego llegó un bloque guerrillero y le dijeron que ellos iban a trabajar esa tierra. Entonces yo pensando buscar turismo para promover esa parte, me di cuenta de que hay otras muchas cosas detrás de todo esto, porque las guerras en Colombia pues no son solo tanto por ideología, sino también por cuestiones personales y de dinero. Entonces lo que usted decía, profe, una cosa, investigando una cosa, llegué a otra y ahí vamos en el trasfondo del asunto. Totalmente, Jaime, y qué bueno que estés haciendo eso y hagas esa aplicación. Bueno, me voy un poquitico del tema para seguirte ahí con lo que estás diciendo. El problema en Colombia, el problema es sencillo, es una sola palabrita y es tierra. Ya. A partir de los problemas sobre la tenencia de la tierra, usted puede derivar absolutamente todo lo demás. Y es por la ausencia de un proceso que no ocurrió en Colombia y ocurrió a lo largo de todo el continente, o al menos en Sudamérica. Sí, y claro. Fue una de la reforma agraria. El último gran intento de reforma agraria fue Carlos Lleras Restrepo en la década de los 70 y no sucedió. A partir de ese elemento puntual de la tenencia de la tierra, usted puede identificar los demás procesos, el desplazamiento forzado, el narcotráfico producto de una clase social que está buscando el ascenso y lo obtiene gracias al tema de la droga, la conformación de los grupos guerrilleros producto de una inequidad del Estado y del poderío de unas clases que eran clases terratenientes, bueno, y ahí todo lo demás. Incluso esto que estamos viendo actualmente es producto del proceso de la tenencia de la tierra, y aquí voy a hacer un poquito de proselitismo político. Una de las cosas más complicadas de una figura como Gustavo Petro es que está hablando justamente del tema de la tenencia de la tierra, y eso implica remover una cantidad de tierra y remover una cantidad de huesos que están allí, producto de esa violencia y producto de la intención de que el monopolio de la tierra se siga teniendo. Sí, incluso este señor, el de acá, el de la ecoaldea cerca al Tolima, me decía que había tenido problemas con... Él presentó en el Fondo Emprender del SENA para sacar esta ecoaldea adelante, y le dieron el dinero para que la comprara, trabajara la tierra y promoviera el turismo y sacara muchas cosas adelante. Pero después de cierto gobierno se encontró con la oposición de que no, esto no puede surgir acá porque es que esta tierra no es fértil para lo que usted piensa hacer. Resulta que ahí atrás de esa cordillera hay una comunidad de pijaos, son muy pocos los que están todavía ahí atrás, y hay una parte de minas de oro. Entonces él me contaba que estaban luchando contra esa parte de Franklin de la extracción ilegal minera, porque van a acabar con esa parte de la comunidad
y aparte de eso le van a joder, pues por decirlo así, el proyecto que él tiene, porque él dice que él quería hacer una escuela de conocimiento histórico de Colombia. Desde ahí nos contaba que desde ahí fue donde surgió la guerrilla como tal de las FARC, desde Génova y desde Córdoba, porque la parte queda en Córdoba, o sea, uno tiene que subir por Córdoba y llegar a Mediacara, y eso es una travesía de cordillera la tremenda. Entonces él decía, hay alguien que tiene un escrito y ese escrito, alguien hizo un escrito y ese escrito lo tengo yo, del por qué Manuel Marulanda hizo lo que hizo, pero Manuel Marulanda era de Córdoba. Entonces esa parte de allí, él la defiende mucho por eso, porque ya están tratando de entrarle con leyes y con estamentos de que es que nosotros vamos a explotar la cordillera porque hay oro y eso le pertenece al Estado. Entonces sí, esa cosa llevó a la otra cosa, esa investigación llevó a esa parte de que la guerra, sí, no tanto por ideologías, sino por cuestiones de tierras y partes personales, de como decirlo así, de la acumulación del capital, de que los ricos siempre quieren ser más ricos, entonces aprovechémonos de estos que no tienen cómo defenderse. Sí, exactamente. Bueno, retomando un poquito el cauce de esta materia, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando nos encontramos con una cuestión como esta? Es decir, cuando tenemos fijado una ruta de investigación, unos objetivos y todo lo demás, y nos damos cuenta de que, jugando un poco lo que estaba diciendo el ejemplo de Jaime, cuando hay una veta de información por otro lado, ¿qué debe hacer el investigador en ese caso? Profe, yo diría que, pues, partiendo de lo que yo hice, cuando hay una parte más interesada, que uno llega a ese punto, pues ir también al otro punto y investigar el por qué. O sea, por qué hay una parte más interesada de lo que nosotros estábamos haciendo primero. ¿Sí me hago entender? Sería como generar como otra vertiente dentro del proceso de investigación. Sí, claro, o sea, llegar, pues, bueno, yo llegué a cierto punto buscando algo, pero en ese punto me encontré de que lo que yo estaba buscando ahí me llevaba a otro lado de la investigación, del por qué estaban, o sea, por qué eran las guerras. No era tanto por lo que estábamos pensando, sino que era por el territorio, lo que decían ahora, de guerras por tierra. Entonces yo opino que es llegar a ese punto para en realidad sacar la verdad de lo que estamos buscando. Y si ese proceso de investigación fuera, digamos, para un proceso de grado, ¿cómo le sustenta a usted al director de tesis que ya no va a hacer lo que dijo al principio, sino lo otro? No, o sea, es que yo no le puedo presentar la tesis de grado si no tengo todo listo. Por eso desde ahora lo estoy haciendo, porque para llegar a presentarla necesito tener todo listo y presentarle, decirle, vea, esto pasó por esto, pensé que iba por este lado, pero llegué a este otro punto, de este otro punto llegué a este otro punto, pero con todas estas formas, con todas estas triangulaciones que hicimos, llegué al punto, la verdad que es este. O sea, eso implica un retorno hacia atrás y una reconfiguración de lo que son preguntas, investigación, objetivos y todo lo demás. Sí, claro, sí, señor. Bueno, qué bueno que lo tenga en cuenta porque eso es, digamos, dentro de las formas que nos movemos. Una cuestión es lo que nosotros tenemos en la cabeza, digamos, todo el tema del interés genuino del investigador en cuanto al tema y todo lo demás, y lo otro son pues todas las estructuras y todas las normativas a las que nosotros estamos sujetos al momento de hacer eso. Porque eso es lo que sucede. Carlos lo decía ahorita con el tema de las investigaciones, que hay que tener en cuenta mucho el tema del tiempo, y es completamente cierto. Porque ¿cuál es el problema acá? Y es un poco también el tema de la clase de hoy, que era el tema, bueno, creo que es el de la próxima semana de la investigación en Colombia. Y es que a uno de profesor, a uno lo nombran en una universidad y uno tiene que entregar unos productos semestrales. Hágame el favor, o sea, le están diciendo a usted que usted el conocimiento lo produce en 6 meses, sea el tema que sea.
que es una cosa totalmente falsa porque cada proceso, cada investigación lleva sus propios tiempos, pero bueno, eso no importa. Lo que nos dice Colciencias y lo que nos dicen las universidades es que nosotros cada 6 meses tenemos que tener 1 o 2 publicaciones académicas, producto de procesos de investigación y de semilleros de investigación. Entonces, en ese orden de ideas, pues se dan ciertas cosas. Por un lado, el temor del investigador por afrontarse a nuevos temas de investigación, porque eso implica más tiempos. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con la comunidad de Embera, que está localizada en el departamento de Risaralda, yo me quedo allí y duro 5 o 6 años sacando cositas de ellos. Entonces, un día hablo de la cultura, otro día hablo de la comida, otro día hablo de los procesos políticos, y me la paso sacándole el jugo a ese temita con las investigaciones que yo hice hace 6 años con las entrevistas, porque lastimosamente digamos que el modelo lo fuerza a uno a eso. Y si ustedes se fijan, el panorama actual de la investigación en Colombia está pasando mucho eso. Nosotros no somos un país de investigadores. Y todo el tiempo está el discurso de la innovación, de la investigación, ya sacaron incluso un Ministerio de Ciencia y de Tecnología. Pero eso no pasa y eso no va a pasar cuando nosotros estamos sujetos a ese tipo de cosas. Por otro lado, pues también estamos en el caso de que nosotros investigamos sí y solo sí cuando es un tema hiperentorio, cuando implica para que sea un proceso para que nos graduemos o para dar continuidad a nuestro trabajo en la universidad o en lo que sea que estemos haciendo. Y entonces investigamos es más por obligación que por la opción. Sebastián está pidiendo la palabra. Sí, dale, Sebastián. Ok, pues no sé, yo quería preguntarle a usted, profe, referente al tema de la investigación. Pues ahorita que la universidad, pues empezamos a estudiar y culminamos con un producto que es la tesis, ¿no? Y pues sabemos que tiene unas características específicas, unos requisitos, pero yo le pregunto, yo podría, no sé, comenzar en un grupo de investigación de la universidad, no sé, llámese semillero, podría empezar con ellos y del producto de mi experiencia de trabajo con ellos, que se me valide como tesis o debo hacer específicamente tesis. No, de hecho, el conocimiento que yo tengo en el caso puntual de ustedes con los procesos de investigación es que la universidad, bueno, digamos antropología, maneja como 4 ejes temáticos, creo. No recuerdo el número exacto, pero maneja una serie de ejes temáticos. Y lo que ustedes deben hacer justamente es apoyarse en uno de esos ejes temáticos que están sujetos a unos semilleros de investigación, etcétera, para sacar el producto con el fin de que ustedes también pueden apalancarse en eso que ellos ya están haciendo, en el trabajo previo, que puedan tener ya apoyo, que puedan tener también una serie de directriz que les diga desde allí, miren, con base en lo que usted tiene y lo que nosotros tenemos, se podría estar trabajando esto, que nos ayudaría mucho a nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el conocimiento que yo tengo en el caso de la universidad. Yo no tengo mucha relación con eso, pues dada como mi condición de profesor hora cátedra, pero esa es la información que yo tengo y que pude obtener gracias a cuando estuve dando el trabajo de grado 3. Pero realmente esa es la idea, ¿no? O sea, la idea en general es que ustedes puedan recurrir a los diferentes grupos de investigación, semilleros y todo lo demás, que puedan mirar qué está haciendo también la universidad en materia de investigación, para que ustedes tengan un punto de partida y también puedan tener una serie de insumos previos, que no vayan, digamos, a ciegas allí haciendo cualquier cosa sin mayor apoyo o sin mayor conocimiento previo, sino que por lo contrario, ustedes puedan también contribuir a toda esa línea y puedan apalancarse con eso. Entonces estaría muy bien que ustedes preguntaran no sé, me imagino que en este caso sería Melissa, preguntarle cuáles son las cosas que pueden hacer y si se pueden vincular a este tipo de cosas, o si hay posibilidad de que ustedes creen sus propios semilleros de investigación, bueno, que de hecho es una cosa bien importante, bien interesante allí. Listo, Sebastián, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, muchachos? Yo tengo aquí una inquietud que me está
marcando acá dentro de mí, y es sobre el tema de la investigación en Colombia. Y no podemos negar, eso no lo podemos negar, que toda la realidad social necesariamente es política. ¿Y qué quiero decir con esto, mi querido Yamanuel y compañeros? Que políticamente a un Estado donde tristemente estamos viviendo una realidad de violación de derechos humanos, lo que poco le importa es apoyar la investigación. Es lo que poco le importa. Me parece que no sé si le estoy malinterpretando al compañero Carlos Andrés Trujillo cuando ahora hablaba de principios realistas, no sé. Pero tristemente, cuando nosotros estamos trabajando una tesis de pregrado, lógico que es para obtener el título, lógico que sí, eso no lo podemos negar. Pero vaya que cualquiera de nosotros o cualquier X, Y o Z profesional quiera hacer una investigación a fondo de X, Y o Z tema, si va a encontrar el apoyo económico, toda la logística necesaria para hacer su investigación. Si la quiere llevar a cabo, tiene que trabajar con las uñas. Y me recuerdo en un documental que yo vi de Manuel Elkin Patarroyo, que él es tolimense y que en lo que yo vi de ese documental era de origen humilde, creo que campesino, cómo Manuel Elkin Patarroyo le ha tocado hacer sus investigaciones con las uñas. Entonces, cuando la investigación es politizada y hay otros intereses de Estado, eso es lo que menos interesa. ¿Por qué? Porque los países industrializados, lo que llamamos las primeras potencias, nos llevan tanta delantera, porque allá se apoyan la investigación. ¿Ve? Pienso yo, ¿no? Es una opinión. Claro, Tyron. Digamos que el tema de la investigación es una postura política, como lo estabas diciendo, en la medida que uno decide que quiere contribuir al país generando conocimiento. Bueno, interrumpo aquí. Claro, Carlos, dale. Vale, gracias, profe. No, era un poco refiriéndome a la intervención del compañero frente a ejercicios de principios de realidad. Cuando planteo lo de principios de realidad, es entender un poco la dinámica de lo que nos está exponiendo el profe frente al ejercicio que nos imponen a la hora de la investigación y cómo la investigación cobra una importancia a la hora de cumplir con algo, cumplir con tu trabajo, cumplir con tu estudio. Pero ahí están las contradicciones y creo que hay que hacer análisis más precisos a la hora en que miramos nuestras realidades, porque particularmente, por ejemplo, para países latinoamericanos, quien dicta la política es el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, dos sectores de la gran economía de la esfera terráquea. Entonces, yo creería, compañero Tyron, que no es la crisis tan política como la planteas. Yo creo que la crisis está más en el ejercicio económico y cómo el ejercicio económico dicta las políticas territoriales que se van a llevar a cabo en cada país que ellos mal han llamado tercermundistas. Creo que esa es la lógica del capital, la lógica de un sistema capitalista que interfiere en los procesos. Y ahí nos vamos llegando, por ejemplo, a la raíz del problema. Es que en este país no nos enseñan a investigar desde niños. Aquí nos exigen investigar cuando ya algunos podemos pasar a la educación superior y cuando algunos tenemos la idea de, por ejemplo, poder acceder a un ejercicio laboral como docentes. Entonces, tienes la exigencia de investigar cuando estás allí. Pero si desde la básica primaria nos pusieran el ejercicio investigativo como fuente o metodológico para el aprendizaje, créeme que los avances serían totalmente diferentes. Pero el análisis está decretado desde lo económico, por eso la pelea es tierra, porque allí está la relación económica y efectivamente transversal a las dinámicas de la política que se pueda expedir.
Bueno, yo sí le doy la razón ahí en esa parte de la educación, de que no nos enseñan a investigar desde niños, sino ya ahorita cuando como que tenemos un sentido de común de lo que es la investigación. En el portafolio de hoy de los, se me va la palabra, bueno, en el portafolio de hoy yo tocaba un tema de la reforma a la educación, porque es que la base de nosotros siempre ha sido la básica primaria y la secundaria. Entonces lo que dice Carlos ahí es cierto, o sea, si fuera desde el principio donde nosotros nos enseñaran qué es la investigación, nos lo estimularan desde el kinder si se puede hacer, sería mucho más fácil entender todos estos temas de los que estamos tratando ahora. Sí, totalmente. Jaime, lo que han dicho los demás compañeros. Aquí hay un tema fundamental y es el tema del desarrollo y la idea de desarrollo que nos han vendido. Otro elemento puntual también es, digamos, el paradigma en el que nos encontramos ahorita, que era un poco lo que les había dicho yo anteriormente, y es el paradigma económico. Pasamos de un paradigma político a un paradigma económico. Ya no dictan las reglas la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ya no dicta las reglas Estados Unidos, ya no las dicta, ¿cómo se llamaba el que era el ministro de Nixon? Bueno, ya no la dictan los políticos. Ahorita estamos sumidos en un paradigma donde las reglas las dictan son instituciones y son instituciones económicas, lo que estaba diciendo ahorita Carlos. Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario, bueno, y tantas otras instituciones más. Pero imagínate que todo eso tiene un trasfondo político. Eso claro, no lo puedes negar. No, la realidad política está inmersa en todo y está tan inmersa en todo que la realidad política genera modelos económicos. Eso no se puede negar. No, totalmente. No. De hecho, yo difiero con vos, Tyron, ¿en qué sentido? En que ya ahorita es al contrario. La realidad económica dicta ideologías políticas y dicta modelos políticos. Tan así es la cosa que por eso ahorita hablamos, por ejemplo, que es la vaina más absurda del mundo, hablamos de presidentes que son gerentes, ¿no? Presidentes que van a gerenciar la nación y el municipio y el departamento y el país es una empresa, juepucha. Y es justamente debido a toda esa dinámica diabólica ahorita de la cuestión económica. Bien, lo que iba a decir con eso es que en ese orden de ideas y con esa mirada del desarrollo y países del primer mundo y países del tercer mundo y todo lo demás y en vías de desarrollo, hombre, Colombia definitivamente no es un país de investigadores, Colombia no es un país del sector terciario ni cuaternario, o sea, hasta aquí no vendemos servicios, aquí no vendemos manufacturas procesadas, no, aquí vendemos productos de primera necesidad y vendemos materias primas. Y en medio, digamos, de esa dinámica absurda, de esa dinámica diabólica, está en el tema de las universidades, está el tema de la formación profesional. Supuestamente nos enseñan a pensar, a investigar, a generar conocimiento y una cantidad de cosas que eso es tan absurdo como generar un chat de internet o un videocafé en una maloca por allá en medio del Amazonas. Eso no tiene sentido. Y tan no tiene sentido que nosotros, que somos el país de los avispados y los rebuscadores, hemos tenido que recurrir a otra serie de alternativas demoníacas. Y dentro de ellas está el tema del coaching. Entonces, ahorita estamos hablando de emprendedores y estamos hablando de coaching. Y es justamente por esa falta de todos esos procesos de educación y de investigación. Estamos sedientos de pensar y de producir, pero no tenemos las herramientas, no tenemos el recurso, no tenemos el capital, ni histórico, porque eso también implica que haya todo un proceso de investigación desde hace décadas, ni tampoco tenemos las condiciones materiales para eso. Y de allí que nosotros estemos en lo que estamos actualmente. Ahorita nos están vendiendo la idea del emprendedurismo, por ejemplo, y desde el mismo estado están hablando de que tenemos que emprender, y eso es una vaina, eso es basofia, por Dios.
Nos venden lo que vivió Sebastián Ramírez y Mónica Rodríguez y Alejandro Clavijo, gente muy exitosa que la metió toda y entonces, me disculpan la expresión, ellos son los putas de aguadas, emprendedores que arrancaron de abajo y todos te estamos llamados a ser Sebastián, Mónica y Alejandro. Todos tenemos las posibilidades para ser emprendedores y exitosos en la vida y estamos en medio de esa dinámica y entonces nos ponemos a vender helados, nos ponemos a vender manillas, nos ponemos a vender una cantidad de cosas que están condenadas al fracaso porque por un solo tema ahí de estadísticas eso no da y al final lo que nos dicen es, no, es que no te esforzaste lo suficiente, Joan. Te faltaron ganas, te faltó por la mañana mirarte al espejo y decirte que eras un ganador, te faltó comprarte el libro de Kiyosaki, te faltó decretar, es que no decretaste que querías ser un triunfador y por eso fracasaste. Cuando la realidad es otra, la realidad es que el tema del emprendedurismo ha sido una nueva forma de crear aquí empresa. Y es una empresa que nos vende paja, nos vende cuento, a que vayamos a tomar tinto con una señora que se viste bien, pero que paga la ropa que está usando a cuotas porque ella es otra pobre igual que nosotros. Y lastimosamente, todo esto que yo les estoy diciendo es producto de esa misma dinámica. Aquí el tema de la investigación y el tema de la educación es un proyecto de valientes y, como todo valiente, de insensatos. Aquí meternos en este proceso de ser profesores, de ser investigadores y todo lo demás, es una moneda al aire, es un disparo a la nada, pero digamos que es por una cuestión también que nos nace de dentro, es querer hacer las cosas bien, es querer decir las cosas que no se están diciendo, es buscar verdades que no las estamos encontrando. Es justamente, por ejemplo, identificar cuáles son esos silencios de la historia. Es identificar que la voz de la historia ha sido una voz que ha sido blanca, que ha sido hombre, que ha sido terrateniente, que ha sido poderosa. Que las mujeres no están allí, que los pobres no están allí, que los homosexuales no están allí, los negros no están allí, los indios no están allí. Cuando uno se va a dar cuenta, nadie está allí. Los que quedan o los que están allí son unos poquitos y esos poquitos son los que han establecido todo. El discurso histórico, la nación, la economía y todo lo demás a lo que tenemos acceso. Qué pena con Yesenia, que yo estaba aquí en esta metralleta, hablando de cosas. Pero sí, es importante que nosotros tengamos esa noción de realidad, que podamos entender cuál es la dinámica en la que estamos insertos para poder justamente hacerle la trampa a esa dinámica y poder construir. De otra manera no podemos hacerlo. ¿Alguien iba a hablar por allí? Carlos, ¿sí? Sí, no, es que quería colocar un mochito, como dicen en las asambleas de Meléndez. Ya volvimos esto una asamblea. No, en el ejercicio de la idea de la diferenciación entre lo económico y lo político y quién dicta qué y quién determina qué, cuando hacemos un análisis simple del proyecto Colombia 2025, que es la política que determina los ejercicios de planes de desarrollo nacionales, ese plan o ese proyecto político o esa propuesta política fue construida en el 2000. ¿Cuántos personajes han pasado desde el 2000 y han estado en la presidencia con el mismo proyecto? Lo único que cambian es el ejercicio de planes de desarrollo para la ejecución de la economía. Pero entonces revisemos el ejercicio económico. ¿Quién es la EXA? ¿De dónde es la EXA? ¿Y es dueño de qué? Pues es dueño del agua. Casi de nada, es el dueño de los ríos de nuestro país. ¿Qué es el plan IRSA? ¿Ah? ¿Cuál es la intervención que hace IRSA en los territorios? ¿Quién está ejecutando, por ejemplo, y dando la pelea para explotar el páramo de Santurbán y los otros páramos? ¿Quién es Smurfy Cartón de Colombia? ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que, por ejemplo, la USAID, que es una organización que en los 70s patrocinó a grupos paramilitares para que hicieran todo el proceso de desplazamiento en el Chocó y el litoral pacífico a raíz del monocultivo del banano, hoy son las principales fundaciones que vienen a retroalimentar el ejercicio social. Entonces, ahí es donde uno ve cómo la intervención económica finalmente determina cuáles van a ser las políticas
que se ejecutan en los territorios. En el 2002, la básica, tanto secundaria como primaria, decidieron determinar fin al analfabetismo en el territorio, pero eso nada más iba de la mano porque el Fondo Monetario Internacional le dijo a Colombia, si usted no acaba el analfabetismo en el territorio y no empieza a generar mano de obra técnica, entonces no va a haber más préstamos. Entonces se empezaron a fortalecer todas las propuestas de obra técnica y tecnológica en el país, se empezó a crear planes de reinserción a la vida escolar de los niños y niñas analfabetas y desescolarizados por algunos motivos de desplazamiento, pero ¿de qué? ¿De calidad? O simplemente de fast track y lo que dice Renan Vega Cantor, la McDonaldización de la educación. Creo que allí irían los análisis y saldrían muy buenos temas de investigación para los compañeros y compañeras, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, ahí nos vamos dando cuenta cómo los diferentes hilos... A ver, les quiero explicar una cosa que me pareció a mí muy importante. Les voy a compartir pantalla para eso. Déjenme por aquí, yo busco el Paint. No, yo verdad que yo puedo hacer esto aquí en el whiteboard. Les voy a compartir. Listo, ¿ya todos están allí? Sí. Listo. Cuando yo estaba estudiando historia y el primer semestre que vimos introducción a las ciencias sociales, un viejo loco que nos enseñó esa materia, un profesor, un sociólogo que estimo mucho, nos enseñó una vaina, y era que nosotros estamos acá, que somos el sujeto, digámoslo, y que estábamos atravesados. Hagan de cuenta que esto es una pared, ¿no? Para que nos ilustremos un poquito. Digamos que aquí hay un cuadrito y aquí hay una ventana. Y aquí pues está el piso. Este es un tapetico. Bien, nosotros estamos en estas tres dimensiones. La primera dimensión corresponde a la dimensión política de las cosas. La segunda dimensión corresponde a la dimensión económica de las cosas. Y la tercera corresponde a la dimensión cultural de las cosas. Esa unión entre esas tres dimensiones, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las ciencias políticas, ¿sí? Esto a veces se me... Las ciencias políticas. Aquí vamos a encontrar, desde luego, la economía. Y aquí vamos a encontrar la antropología. Pero bueno, también por allí está atravesado, por ejemplo, la historia. Por aquí encontramos, entre lo político y lo económico, encontramos la lingüística. Bueno, y encontramos todas las diferentes vainas que vemos dentro de las ciencias sociales. ¿Cuál es el tema de esto? Que cuando nosotros miramos la confluencia de estas tres dimensiones, es cuando estamos hablando de lo social. No, cambiemos esto por una letra rojita. Es decir, la unión de las tres dimensiones, lo político, lo económico y lo cultural, es el elemento social. En un segundito que están abriendo la puerta. ¿Ves? Están tocando la puerta. ¿Por qué estoy hablando yo de esto en este momento? Porque tenemos que entender que cuando nosotros estamos hablando de los elementos sociales, estamos hablando de todo esto. Y de allí que el tema de la generación de conocimiento sea un tema tan complicado. Porque es que a veces nosotros hablamos de forma muy simple de lo social, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, o yo le pregunto regularmente a los estudiantes, y era lo que yo les decía a la clase pasada, bueno,
¿Qué es lo económico? Profesor, lo económico es lo que hace relación como a la plata y esas cosas. ¿Y qué es lo político? Profesor, lo político es lo que tiene que ver con el Estado y con el poder y los funcionarios y los políticos que nos roban. ¿Y qué es lo cultural, profesor? Lo cultural es como las fiestas y la mitología. ¿Y qué es lo social? Pues lo social es lo que hace relación como a la gente. Pues cada vez que yo hago alusión a este tipo de cosas y pregunto eso, yo recuerdo esa clase que dio ese profesor ese día a la carrera y trato de hacer este ejercicio, de entender que nosotros somos de las ciencias sociales y cuando hablamos de lo social, el concepto de lo social es un concepto sumamente complejo. Y complejo, no complicado, complejo en la medida que en él confluyen toda esta serie de dimensiones. Cuando hablamos de lo social estamos hablando justamente de los productos, estamos hablando del intercambio de productos, del consumo, de la distribución, de la generación de riqueza. También estamos hablando de la relación con los otros, estamos hablando de cuál es la organización de una sociedad, cuál es la mejor forma de relacionarnos, de qué maneras está construido nuestro sistema jurídico, nuestro sistema penal, ¿sí? Pero también estamos hablando de cómo está construido nuestro lenguaje, de qué manera nosotros pensamos las cosas, miramos las cosas, de qué forma manifestamos lo que somos, de qué forma construimos el conocimiento, de qué forma transmitimos ese conocimiento y todo lo demás. Todo eso tiene que ver con el tema social. Y en la medida que ustedes se conciban a sí mismos como antropólogos, pero sobre todo como cientistas sociales, tienen que tener en cuenta esta complejidad. Tienen que recordar siempre que lo social es un elemento que es complejo y por lo tanto hay que tener en cuenta una cantidad de variables absurdas. Eso aplica para todo, independientemente de cuál vaya a ser al momento de su trabajo de grado, el tema que vayan a seleccionar, recuérdenlo, que es un tema social y por lo tanto exige que ustedes tengan conocimiento de los elementos que lo confluyen allí. ¿Qué nos podría decir posiblemente la economía para ello? ¿Qué nos podría decir posiblemente las ciencias políticas, la historia, la lingüística? ¿Qué nos pueden decir toda esa serie de elementos sobre el tema en particular? Tenemos que beber de esas fuentes, tenemos que hacer un esfuerzo por la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Es decir, poner en comunión y en comunicación las diferentes ciencias sociales e incluso las diferentes ciencias en general para abordar el fenómeno. En esa medida también se pueden construir datos mucho más ricos, se puede obtener información mucho más rica. Miren lo que hemos estado hablando aquí, es que me parece muy curioso, porque hemos estado hablando de territorio, pero también hemos estado hablando de sistemas políticos, hemos estado hablando de la idea del progreso, hemos estado hablando de la historia del país, hemos estado hablando de una cantidad de elementos que cuando miramos, hacemos como el cruce, vemos que todo confluye como en una misma parte, que hay un momento en que todos esos elementos se cruzan, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso que acabo de decir anteriormente. Me quedó chévere el dibujito, ¿cierto? Bueno, por aquí nos dice Jorge Hugo, todo lo tienen controlado en cualquier estadio, el Fondo Monetario Internacional lo controla todo. Sí, hay un cambio allí digamos, del paradigma del poder. Henry Kissinger era el que yo hablaba anteriormente. Y ese paradigma de poder pasó de ser un paradigma eminentemente político a ser un paradigma eminentemente económico. Es que eso es lo más complicado allí, porque al menos cuando había un paradigma político, si ustedes se fijan, habían unas estructuras o unos modelos políticos que beneficiaban a unos en detrimento de otros. Les pongo este caso, por ejemplo, con el tema del Plan Cóndor en América Latina. Claro, esto aquí lo volvieron una finca, esto aquí lo volvieron un supermercado, pero al menos en los Estados Unidos funcionó muy bien la economía y fue una economía tan próspera que se generó todo el tema del sueño americano. Mucha gente emigró para tener su casita con las rejas blanquitas, viviendo en los suburbios, todo lo demás. ¿Cuál es el problema ahorita?
El problema es que en la medida que el paradigma ya no es político, sino económico, el beneficio ahorita sí que es escaso. Ya no se está buscando beneficiar una población versus otra, sino que se está buscando beneficiar al mismo modelo, al mismo capital. O sea, aquí ni siquiera es un tema de beneficiar a las farmacéuticas, a las multinacionales, no. Aquí en últimas el objeto de todo este paradigma actual es beneficiar a la economía per se. Y cuando estamos beneficiando a la economía, que es un ser incorpóreo, que es una abstracción, es una vaina que nosotros hemos inventado, pues hemos llegado al colmo del absurdo, porque nos estamos matando, nos estamos desangrando, estamos absorbiéndonos unos a otros, absorbiendo recursos naturales, y ni siquiera por alguien, sino por algo que es nuestra propia creación. Y ahí llegamos, digamos, al colmo del absurdo en todo esto, de cómo hemos beneficiado a un sistema que nos oprime. O sea, estamos alimentando nuestro propio verdugo. Yo no sé, es una cosa bien compleja que lo deja a uno como desesperanzado un poco, en la medida que uno no tiene ni siquiera contrincante, porque ese es otro proceso, es otro elemento, digamos, del capitalismo, que lo absorbe todo. Si no vayamos tan lejos. Por ejemplo, todo el tema del discurso ambientalista, que es un discurso eminentemente anticapitalista, que está buscando el retorno digamos, al buen salvaje, al estado natural paradisiaco del que hablan los naturalistas. Y ese discurso lo absorbe el capitalismo, y ahorita tenemos todo un discurso fitness de los veganos, y tienen que comprar tal semillas que son carísimas porque las cultivan unos monjes tibetanos descalzos por allá. Y así pasa con todo. Cualquier tipo, digamos, de contrafuerza que se presenta al modelo capitalista, ojo, el capitalismo salvaje, porque tampoco todo capitalismo es malo, pero todo discurso que se contrapone a esto, el capitalismo lo que hace es que lo absorbe y lo vuelve mercancía. Es una vaina que es muy curiosa y muy triste a la vez, porque lo vamos viendo en diferentes partes. Ahorita, por ejemplo, se está mercantilizando el tema de quién los mató a los 10.000 falsos positivos. Entonces nosotros compramos la mascarilla que tiene el estampado de eso, la camiseta, y así va pasando absolutamente con todo. Cualquier tipo de discurso que va en contra de un grupo hegemónico, de todo lo demás, termina volviéndose mercancía, termina volviéndose discurso y material para alimentar redes sociales y todo lo demás. Bueno, aquí Carlos está colocando una frase que primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista, luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista, luego vinieron por los judíos, yo no dije nada porque yo era judío, luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Así es un poema de Brecht. La cosa es complicada. Pues mirando, digamos, todo este panorama que uno establece, pero también está el tema de que todo el mundo no está como metido, digamos, en eso. Todo el mundo no es todavía hijo del gran hermano. Para la muestra, lo que ustedes están diciendo aquí. Por ejemplo, toda la descarga de información importantísima que estuvo diciendo ahorita Carlos, sobre todo el tema de las organizaciones y todo el tema del proceso de alfabetización en Colombia y todo lo demás, es muestra de ello. Es importante allí que nosotros entendamos, digamos, la dinámica del modelo. Estamos, por ejemplo, en una sociedad que como nunca antes ha tenido tanto acceso a la información y también tanto acceso a la difusión de la información, y a veces yo sintiera que no aprovechamos ese tipo de oportunidades que nos da el mismo capitalismo. Por ejemplo, ¿dónde están las personas haciendo TikToks hablando de epistemología? O hablando de la idea de progreso y contravirtiéndola. ¿Dónde están estos youtubers capacitados que nos estén hablando de la realidad de la educación en la actualidad, de las dificultades de la investigación en Colombia? Todo ese tipo de cosas. Allí me parece que es importante que nosotros como clase, digamos, intelectual, en la medida que trabajamos es con el intelecto, que nosotros entremos a esos escenarios.
Incluso, sí, sí, Carlos, es cierto, no vende, pero no vende en un principio. Y ahí te voy a decir yo la palabrita del coach. Carlos, es que no te has sabido vender. La culpa es tuya por no mirar la forma. Eh, pero no, en realidad hay formas de uno poder ir, digamos, aruñando una población allí. No es fácil eh, vencer a los artistas, a los reggaetoneros, a las personas que están vendiendo contenido en OnlyFans. No es fácil, pero hombre, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por de alguna manera intentar abordar estos públicos. Somos muy duros a veces con la sociedad, ¿no? Somos muy duros al momento de criticar porque es que la gente es muy bruta, la gente no quiere aprender, es que la gente nomás mira Caracol y RCN. Claro, pero también tenemos que entender justamente que estamos en un país donde el poder es muy fuerte, donde cuando hablamos de prensa, hablamos de clase política y clase económica, estamos hablando de las mismas familias, y que ha habido todo un proceso desde hace décadas de adoctrinamiento, y que desde allí no es fácil. Sin embargo, uno va viendo, o al menos yo porque soy muy iluso, uno va viendo que poco a poco la gente va tomando de alguna manera conciencia. Digamos una conciencia a veces light, una conciencia a veces muy liviana, pero uno ve ahí las ganas de la gente de irse formando. Eh, bueno, habría que intentar, así sea desde OnlyFans, Carlos, a ver qué puede suceder allí. Compañeros, nos quedan poquitos minuticos. No sé qué tengan para decir para darle el cierre, digamos, a esta clase de hoy que se habló de todo un poco como en botica. No, nada, todos están como super cool allí en lo que estamos. OnlyFans, que copó todo, bro. Nelson, ¿ibas a decir algo? No sé, profe, yo no sé de qué manera pues vislumbrar un cambio, ¿no? Está complicada la cosa. Sí, No eso sé es cierto. qué será. Yo tengo una hija y no sé qué le espera a pobre muchacha ni a mis nietos. Es como el interrogante que deja escucharlos pues a todos y como llegando a una conclusión. No sé qué le puede esperar. Sí, es una pregunta bien complicada de responder, Nelson, de cuál es el país que nos espera, que le espera a nuestros hijos. Jaime, listo, que estén muy bien. Un gusto. Bueno, compañeros, nos vemos dentro de 8 días. Porfa, les recuerdo, fíjense en el rumbo didáctico, el portafolio final para el tema de las fechas, porque ahí sí me queda como un poquito ajustadito para el tema de la calificación. El día de mañana espero ya poder entregar la calificación del portafolio 1 y del trabajo que hicimos sobre 12 hombres en pugna. Y ya saben que este portafolio 2 tiene un plazo de entrega hasta el sábado, hasta el 26. Listo. Gracias, Joan Manuel. Que tengan una buena noche. Igualmente, Tyron, que estén muy bien. Feliz noche, profe, y todos los compañeros. Profe, buenas Walter, noches. igualmente. Buenas noches, Tengo gracias una por la pregunta. temática hoy, profe. Buenas noches para todos. Listo. Chao, Yesenia, que estés bien. Chao, Alejandro. Sí, Valentina, te escucho. Pues lamentablemente no alcancé a escuchar prácticamente nada de la clase porque tuve la señal pésima durante el Sí. viaje. Acabé de llegar, escuché aproximadamente 20 minutos, pero creo que lo que escuché ya no era de clase, ya era como en la charla tan interesante que estaban sosteniendo. Y en el foro dice que el plazo es solo hasta hoy. Y hay una pregunta que pues es sobre la clase de hoy. Así que, pues no sé, existe como una manera de que tal vez te envíe el aporte por la herramienta correo o el foro va a estar abierto más tiempo. No, Valentina. La plataforma para el portafolio 2 lo dejé No, hasta el sábado. el foro. Ah, lo del foro. Sí, señor. Ok. Bueno, hagamos una cosita entonces. Ahorita ya acomodo el foro para que te quede ahorita en la noche. Te lo voy a dejar hasta mañana a mediodía, ¿listo? Listo, perfecto. Bueno.
Muchas gracias. Dale, con gusto, Valentina. Bueno, nos vemos, Que Sebastián. tenga buena noche. Igualmente, Consuelo, que estés muy bien.